hoy tiene el siguiente objetivo y es determinar el alcance de las estrategias, programas y proyectos que se diseñan o se adelantan desde las diferentes áreas de bienestar universitario, de las 9 sedes de la Universidad Nacional y de las otras áreas que están invitadas a esta sesión. ¿Cuál es la agenda de hoy? Como todas las sesiones, tenemos un recuento de nuestra sesión 3 del 28 de julio del 2021. A continuación está la presentación de nuestra invitada, alcances, y al final o durante la sesión tenemos la conversación. Ustedes saben que pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos para hacer la intervención. ¿Qué ocurrió en nuestra sesión 3 del 28 de julio? Hablamos de las condiciones de contexto que favorecen el consumo de sustancias psicoactivas en ambientes universitarios. Se contextualizó un poco acerca de la línea base y el nombre de nuestra sesión era ¿En dónde estamos? Por supuesto que todas las acciones que se adelantan en este conversatorio están de acuerdo al marco técnico de acción para la prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas en ambientes universitarios, el cual, como lo mencionamos en nuestra sesión anterior, propone 4 objetivos. Uno de esos objetivos es generar estrategias de reflexión y construcción de conocimiento, desarrollar acciones de formación permanentes a la comunidad universitaria, diseñar e implementar acciones participativas que apunten a la prevención, a la mitigación del consumo de SPA, por supuesto enmarcados en la promoción de la salud, el autocuidado, la autorregulación y la inclusión social. Otro objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta institucional y comunitaria con el fortalecimiento de servicios y rutas de atención. La línea base, como se mencionó también, nos propone 4 puntos de partida. Uno, la caracterización situacional inicial, esa nos brinda una información sobre la situación de consumo en los espacios universitarios, la población objetivo y el contexto en el cual se está desarrollando. Otro punto de partida que nos propone es definir las variables de estudio de las situaciones, como por ejemplo prevalencia de consumo, signos de abuso y dependencia y consecuencias del consumo. Esta línea base debe incluir, por supuesto, información tanto cuantitativa como cualitativa y debe contar, en la medida de lo posible, con unos instrumentos que permiten caracterizar el estado de consumo en los espacios universitarios. También se nos mencionaron estos instrumentos de recolección, el DAS, detección del abuso de drogas, el ASIS, detección del consumo de alcohol, tabaco y sustancias, el AUDIT, identificación de trastornos debido al consumo de alcohol, el Fantástico, que es un cuestionario que indaga por los estilos de vida, el Universitest, es un cuestionario que indaga sobre las prácticas de consumo, y los cuestionarios SRQ sobre síntomas para adolescentes y jóvenes que están directamente relacionados con la salud mental. Dentro de las condiciones de contexto, se propone primero el reconocimiento del contexto social universitario. Esto implica unas dinámicas sociales particulares que influyen en las personas que están inmersas en esta vida universitaria. El otro, características propias de la comunidad universitaria, las personas que responden a una serie de discursos y prácticas que se construyen a partir de la cotidianidad en este contexto. Y el otro es la comprensión del consumo en el espacio universitario, teniendo en cuenta el enfoque sociocultural, el cual por supuesto nos va a permitir identificar las percepciones, las representaciones sociales, las historias y las trayectorias de vida que están detrás de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas y que son la base para diseñar o fortalecer las estrategias de prevención y mitigación. Por otro lado, Susana Ferguson nos hablaba de unas características importantes al momento de diseñar las estrategias, tener en cuenta las condiciones de contexto en donde se haga más trabajo de investigación, se flexibilicen los paradigmas, que empecemos a pensar intervenciones o el diseño de intervenciones desde otros puntos de vista, desde otros enfoques. Nos mencionaba también que es posible hacer un trabajo de prevención en donde se eleve la edad de inicio y el uso informado. Nos hablaba también de la importancia de la autorregulación por un lado, la disminución del estigma y la discriminación asociadas al consumo y al consumidor, el manejo de las conductas violentas, la construcción de seguridad cuando se piensa en estos espacios, en este diseño, la sustitución, temas como el manejo de la ansiedad y una cultura de legalidad.
Igualmente nos mencionó y nos mostró algunas metodologías creativas. Tuvimos unos invitados muy especiales que actualmente trabajan con ella en todo este tema de abordaje y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, habitantes de calle, y nos mencionaba y nos hablaba de cómo hacer prevención en estos contextos, en los consultorios, en las aulas, en las oficinas, en las cafeterías, en zonas comunes, en cualquier zona de nuestro espacio, y cómo crear esos equipos mixtos y hacer con ellos el plan de trabajo. Nos mencionó la estrategia de la esquina redonda, una construcción participativa de un colaboratorio que promueve acciones de creación, de convivencia, de cuidado, de recuperación de la memoria y está ubicado en el centro de Bogotá, en el Puerto Nacional. Esta estrategia que ella nos contó está soportada en 4 ejes: eje de creación y de memoria. Se hizo a partir de una galería museo de un laboratorio creativo y el cuidado y la sustentabilidad, que incluyen, por supuesto, la escucha, brindan herramientas de cuidado, acompañamiento para la reducción de daños, basados en un enfoque, por supuesto, de derechos humanos y unos modelos de gestión. ¿Qué decía y qué nos mencionaba acerca de lo que se debía tener en cuenta? Era reducir la distancia de relaciones, de servicios, la más presencia en lo cotidiano, compartir en la medida de lo posible las estrategias y ocupar los territorios. Mantener la relación con las personas, brindar continuidad y concreación cuando se diseñan estas estrategias, evitar el etiquetamiento y la exclusión. Ella nos mencionaba también el estigma y la discriminación, cómo disminuir el estigma y la discriminación, visibilizar en la medida de lo posible los logros que se obtienen con estas prácticas y estos programas que se diseñan, y diversificar las ofertas creativas. Nos hablaba del arte como una estrategia, de la escritura, y también de la importancia de investigar y capacitar en la acción, de monitorear, sistematizar y evaluar. Como todas nuestras sesiones, salieron unos productos de esta sesión, los cuales están disponibles en la biblioteca virtual de la página www.bienestarunal.edu.co, el botón conversatorio número 3, el nombre del conversatorio, en donde estamos, condiciones de contexto. Allí vamos a encontrar la presentación de la sesión, la grabación de esta sesión, un documento que ella nos sugiere, Susana Ferguson nos sugiere, y es Convivencia, Cultura y Comunicación en la Universidad Nacional, la primera fase de diagnóstico que se hizo en Bogotá en el año 2014, y el informe final, Lazos UN, que tiene que ver con formación y acompañamiento para fortalecer la capacidad de respuesta institucional y comunitaria. Fue algo que se realizó en el año 2017. Como siempre, esta información se las enviamos también a su correo electrónico una vez se terminan nuestras sesiones. Entonces, nuestra metodología va a ser a partir del desarrollo del tema hoy de alcance. Se van a hacer, si ustedes quieren, preguntas, intervenciones, se conversa. La idea es que sea un espacio de participación. Como les mencionaba, vamos a enviar un link al final antes de que se termine nuestra sesión, un link de participación y asistencia. Es importante que por favor no se vayan sin diligenciar este link, nos permite tener sus datos más actualizados y por supuesto sus opiniones. El día de hoy nos acompaña, la doctora en psicología de la Universidad del Salvador, USAL de Buenos Aires, la doctora Diana Raquel Sierra. Ella tiene estudios de maestría en drogodependencia, los realizó en la Universidad de Deusto, España. Actualmente es asesora y consultora en el diseño, implementación y evaluación de estrategias y evaluación de programas en promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Qué pena, doctora Diana, lo estoy leyendo. No, no te Es afanes. coautora de programas de prevención universal y prevención selectiva para adolescentes y familias en entorno escolar y programas de prevención integral en escenarios comunitarios. También fue asesora técnica y formadora en la primera y segunda fase de la implementación del marco técnico de acción y se desempeña como psicoterapeuta con enfoque humanístico gestáltico. Bienvenida entonces, doctora Diana. Todo suyo el micrófono. Bienvenidos nuevamente todas y todos. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, sí? ¿Estamos bien ahí para arrancar? Sí, señora. Sí, perfecto.
Bueno, muy bien. Buenos días para todos y para todas. Em, pues primero es muy grato poder estar en este espacio, hacer parte de un ejercicio de conversación que bien le viene a todos los temas en prevención y en general en el abordaje del consumo de sustancias. Para mí es además muy grato particularmente trabajar con el tema del ámbito universitario porque tuve la fortuna de hacer parte de tal vez 2 de los 3 ejercicios que se han venido haciendo a nivel nacional con marco técnico de acción en universidades, particularmente en el primer momento en el que se hizo un pilotaje con 5 universidades, una de las cuales fue la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, haciendo todo lo que fue el primer ejercicio de implementación del marco técnico, como unas asistencias técnicas, con un acompañamiento muy cercano a generar este ejercicio, por ejemplo, de línea de base y otras cosas que se alcanzaron a desarrollar en el tiempo que estuvo previsto. Y en un segundo momento en el cual ya tuvimos participación de muchos más profesionales de la universidad y equipos de trabajo también y de otras universidades en el país, en donde ya se fue como con todo el impulso, la implementación del marco técnico de acción y bueno, se espera que haya en lo posible una tercera fase. Entonces, rico estar con ustedes, espero pues compartirles como unas ideas que siento que son centrales en ese planteamiento de revisar y de reflexionar acerca de hasta dónde llegamos con estos ejercicios y estas estrategias preventivas, de prevención integral en general, pero también pues cómo hacemos y desde dónde nos paramos para pensar en esa respuesta de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde, hasta dónde vamos a llegar más bien, que sería un poco como el objetivo del día de hoy. Voy a compartirles, permítanme por favor, mi presentación y quisiera que me ayudaran por favor verificando que esté compartiendo. Sí, ¿Sí? sí, Perfecto, está compartida. listo. Entonces, bueno, yo un poco cuando pensaba y conversábamos alrededor de cuál era como el Zoom que se estaba haciendo para esta cuarta jornada de los miércoles, pensaba un poco que cuando uno empieza como ya en este ejercicio y en esa tarea de construir, diseñar, una vez se han evaluado una serie de necesidades, se han identificado, bien sea por ejercicios sistemáticos o porque se han hecho observaciones que dicen que hay una necesidad y hay un tema particular para abordar alrededor del tema del consumo de sustancias, pues definitivamente como que la invitación siempre es a poner de relevancia este escenario, lo valioso del escenario preventivo, el impacto gigante que tiene en términos de salud pública y todo lo que muchos estudios hoy en día han venido mencionando y es la efectividad que tiene buenos ejercicios en prevención y cómo los costos, si pudiéramos hablar también aquí, pues en general como de costos económicos y de costos sociales, cómo los costos se disminuyen cuando uno realmente hace esos ejercicios de prevención. Pero para eso, pues tenemos que pararnos también desde una prevención muy bien pensada, muy bien planeada, con unos procesos de seguimiento y de monitoreo que permitan identificar en qué momento hay cosas que mejor funcionan y para quiénes funciona mejor. Y digamos que hay toda una metodología que uno podría pensar a la cual ir en simultáneo o adherirse en algunos casos bastante fielmente para poder lograr objetivos, esos objetivos preventivos que uno se está trazando. Por eso es que al final de cuentas, cuando todo se hace como en ese marco de efectividad, pues lo que uno encuentra es que hacer prevención definitivamente vale la pena. Hacer prevención salva vidas, hacer prevención en un marco integral, me refiero, estoy hablando de prevención, de reducción, de mitigación, de todos los ejercicios de abordaje de consumo de sustancias, valen la pena porque cuando los observamos en términos de la salud mental, se notan todas los impactos positivos que hay allí. Entonces, para empezar un poco este ejercicio, yo quisiera primero estas ideas que les voy a plantear, quisiera proponerles, voy a compartirles un enlace ya en un minutito por el chat, y quisiera proponerles que en ese enlace pensáramos un poco como a manera de lluvia de ideas, ¿sí? Y que lo vayan pensando mientras les pongo aquí ese enlace. ¿Qué es lo que para ustedes es no negociable? O sea, ¿qué cosa
o debe estar o no debe estar cuando pensamos en diseñar o en implementar estrategias y o programas preventivos o acciones preventivas o bueno, una de esas, ¿cierto? Voy a compartirles, perdón, dejo de compartir acá. Y ya les comparto el enlace. Vamos a abrir este Padlet. Perdón. A ver si me ubiqué. Ya no encontré el chat. Ah, sí, ya encontré el chat. Entonces, en los mensajes en el chat acabo de compartir el Padlet. Por favor, ¿alguien me puede confirmar que tenga el acceso? Sí, por mi parte ya. Perfecto. Entonces, perdón, voy a compartirles mi pantalla con la imagen del Padlet ya abierto. ¿Listos? Aquí estamos, ¿verdad? Observan el Padlet, ¿sí? Me confirman, por Sí, favor, tienen sí. enlace. Entonces, la pregunta es amplia. Desde el punto en el que cada uno se encuentre ubicado con este tema de prevención y de abordar las sustancias psicoactivas en un entorno universitario, con todos los actores posibles, los que están alineados, los que no están alineados, y estamos en el momento de sentarnos a pensar en lo que vamos a hacer o lo que vamos a fortalecer o lo que vamos a reformular, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes que es eso que no es negociable? Vamos a ver quién empieza a salir por acá. Tenemos varias personas ya por allí escribiendo. Ideitas puntuales. ¿Será que todos están escribiendo o ya los escribieron y yo no los puedo visualizar? Yo digo que no es negociable establecer juicios de valor, o sea, juzgar a las personas que tienen la problemática. Ok. No es negociable. Entonces, como, gracias, ya vi que sí están saliendo. Pensé por un momento que estaba fallando esto. Entonces, no es negociable esta premisa de el no juicio, ¿no? Listo. No es negociable los derechos de las personas, ¿ok? No es negociable diseñar sin tener en cuenta a quiénes va dirigido. Conductas lesivas, la subjetividad es un tema ahí muy importante. La crítica, no es negociable la comprensión del contexto sociocultural, la revictimización. Ah, alguien dice, seguir manteniendo las chazas, esto fomenta el expendio. La empatía. ¿Qué otra cosa sale ahí? Los actos de discriminación. Ok. No es negociable el autorreconocimiento. Entendería por ese autorreconocimiento es que debe ser como una premisa, ¿sí? Que la persona haga como el ejercicio de conciencia del tema que estamos trabajando. No es negociable tratar mal al paciente, la estigmatización, los temas culturales y regionales, las tradiciones ancestrales. Bueno, ahí van saliendo cosas. El rechazo desde los paradigmas individuales. Que no sea una construcción conjunta, corresponsable. El respeto de las voluntades. Ok. Tenemos un minutico. A ver si nos surge algo más.
Fíjense un poco cómo plantear desde el comienzo esta pregunta nos invita a múltiples miradas, ¿no? Pero muchas en relación al tema cultural, con relación a los temas culturales, sociales, como a esto muy propio de la comunidad, que los puede diferenciar de otros grupos de la comunidad, ¿sí? También se habla aquí en un escenario de derechos, de, de enfoque de derechos, de inclusión social, ¿sí? Estamos haciendo un énfasis en la inclusión social. La señalización, asumo que tiene que ver con esto de la estigmatización también, ¿sí? Entonces hablamos de que hay un escenario de inclusión social prevalente como en estos comentarios. Todo lo que tiene, bueno, derechos alrededor de maltrato, discriminación, revictimización, ¿listo? Que se coarte la libertad humana. Ok, bueno, creo que voy a ir, el Padlet lo vamos a dejar abierto en caso de que, de hecho en el Padlet ustedes pueden hacer comentarios y creo que sería un ejercicio muy importante también poder hacer una interacción con esos otros comentarios y personas mm, y avanzar un poco la conversación alrededor de este tema. Hay una persona, vi uno que vamos a ver, dice que se actualizó, perdónenme, quiero cogerme de este que si no estoy mal fue el segundo y que va a ser muy importante en esto en estas ideas que yo quisiera compartirles hoy, además de las otras, por supuesto, muchas de esas están incluidas en los planteamientos, pero esta que se refiere a diseñarse y tener en cuenta a quienes va dirigido, que pareciera obvio, ¿sí? Porque sabemos quiénes son el centro o no, no sé, pero teóricamente es obvio que esto está dirigido a los jóvenes, a la comunidad universitaria, con un protagonismo de los estudiantes. Eh, a veces no es tan tenido en cuenta cuando empezamos a hacer este trabajo en un sentido estricto de la palabra, es decir, con corresponsabilidad, con construcción conjunta, con un escenario colaborativo que incluso por lo que escuché alrededor de los encuentros anteriores, Susana Ferguson también hace mucho la mención alrededor de ese trabajo compartido. Y eso definitivamente se vuelve un eslabón muy importante cuando hablamos de los alcances de estas estrategias y de estos programas preventivos. Mm, Voy a retornarme un momento a la presentación, por favor. Ustedes me cuentan si cambió la visualización. Es que aquí yo me enredo con esto. No, no, ya lo comparto. Listo. Sí se ve. Ahora estamos, vale. Bien, un poco como pensando aquí en varias de las ideas que ustedes dejan planteadas, casi que estamos hablando de cuáles son esas bases sobre las cuales me paro cuando voy a pensar en hacer prevención, ¿sí? Y entonces hago como el énfasis. Hay mencionados unos escenarios de enfoque de derechos que ineludiblemente hacen parte de este ejercicio de abordarlos, de abordar el tema. Hay con unos énfasis en temas de inclusión social, de no discriminación, de no estigmatización, de inclusión, y también hay otro escenario en donde se plantea también todo lo que tiene que ver con la consideración del otro, digámoslo, desde ese ser humano que está ahí y del trato que como seres humanos todos merecemos. Un poco más sensible, más desde los derechos también, pero desde esa sensibilidad aquí más específica. Un poco, no supe cómo moverla. Perdón un segundo. Perdónenme, pero tengo una dificultad porque se me está duplicando la pantalla y no lo logré. Creo que ya. Ya.
¿La están viendo amplia? Sí, completa. ¿Completa? Ah, perfecto, entonces soy yo, listo. Y ya estoy pasando la diapositiva, ¿sí? Seguimos en la primera, en donde está la pregunta y 3 personas al lado derecho. Ok, listo. Bien, entonces, tal vez desde eso primero que se viene a la cabeza, yo quisiera hacer progresivamente como un perfilamiento que tiene que ver con ese histórico que se ha venido planteando alrededor ya de la acción, ¿no? De lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a pensar en el ejercicio preventivo. Y a mí me gustan mucho estas ideas que se mencionan en los estándares internacionales de prevención del uso de drogas, porque es bien, hace un resumen muy juicioso de lo que ha venido pasando. Ellos dicen, hubo un tiempo en que la prevención del consumo de drogas se limitaba a imprimir folletos para advertir a los jóvenes sobre el peligro de las drogas, con poco o ningún cambio de comportamiento resultante. Ahora la ciencia nos permite contar con una historia diferente. Las estrategias de prevención basadas en la evidencia científica que trabajan con las familias, las escuelas, las comunidades, pueden asegurar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente los más marginados y pobres, crezcan y se mantengan sanos y seguros en la edad adulta y la vejez. Por cada dólar gastado, acá vuelve el énfasis, ¿no? En prevención, por lo menos 10 pueden ser ahorrados en los costos sociales futuros de la salud y el delito. Y creo que eso, pues bueno, no es una novedad para nosotros, menos para este grupo que está aquí hoy convocado, pero sobre todo en particular como la relevancia de los ejercicios preventivos, pero sí definitivamente creo y lo traigo a colación porque creo que el ejercicio que se plantea al pensar en el alcance tiene que ver con mantener unas premisas de base y luego darle protagonismo a lo que son, a lo que va a ser como las estrategias de prevención basadas en la evidencia. Y basadas en la evidencia, pues nos sugiere que hay algunas cosas que ya sabemos que funcionan mejor que otras. Otras aún están como en estudio y en desarrollo. Yo creo que acá, por ejemplo, el entorno universitario tiene un aporte gigante para aumentar ese acervo de prevención basada en la evidencia que podamos tener en el país, que ha venido creciendo, pero y que de hecho en el entorno universitario hay muchas prácticas y muchos programas y estrategias preventivas, pero que no necesariamente todas vienen siendo sistematizadas o se han dispuesto, digamos, para que puedan ser reconocidas por otros actores y también hacer las adaptaciones que puedan ser necesarias. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero hablarles un poco de lo que es esa prevención basada en la evidencia, siempre focalizándonos a esos alcances que podamos tener. Hay una definición como muy global alrededor de la prevención, muy inicial, que es como la idea de, bueno, prevenir es anticipar, es actuar, es reducir, y la definición clásica nos centraba siempre en reducir factores de riesgo y aumentar factores de protección. ¿Cuáles? Pues los asociados a el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Buscando qué? Varios objetivos de los cuales vamos a hablar ahorita. Esa prevención de consumo de sustancias psicoactivas, hay otra definición que yo traigo que me gustó mucho más y que tiene que ver con definir la prevención como un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a modificar y a mejorar la formación integral y la calidad de vida de las personas. Ay, creo que por alguna razón, qué pena con ustedes, pero es que tengo una presentación como duplicada y no he logrado sacarla de la pantalla. Es esta. Entonces, se define la prevención como un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de las personas. Y luego hasta el asterisco es lo citado por varios autores que han venido trabajando en el tema. Muchos de ellos son españoles, por el hemisferio sur de nuestro continente también hay mucha, mucha literatura juiciosa y cada vez más, creo también, de nuestro país, aportes al tema de la prevención. Yo quise traer esa segunda parte de la definición de prevención porque creo que para allá también debemos enfocar nuestros ejercicios preventivos. Y es hablar no solamente del tema de la formación integral y en general de la calidad de vida de las personas, sino de tres aspectos muy importantes, de la autorregulación,
del afrontamiento y de la toma de decisiones de los individuos y también del colectivo ante la oferta de sustancias, ¿sí? Que es un escenario que nos pone entonces, al menos con 3 temas hacia donde la prevención puede aportar mucho y tiene cómo hacerlo. Me refiero, por ejemplo, al tema de la regulación, autorregulación, al afrontamiento del riesgo, al afrontamiento de las situaciones y a tomar decisiones. Y ahí pues se enmarca todo este tema de libertad, por ejemplo, que alguien mencionaba, ¿no? De la toma de decisiones también desde ese escenario de la libertad. La verdad es que si uno se sitúa como en la historia de la prevención, seguramente para ustedes, para algunos es más familiar esto que para otros, pues haciendo un barrido muy rápido, lo que uno tendría que decir es que cuando empezamos a hacer los ejercicios en prevención, estábamos centrados como en un paradigma en donde el enfoque estaba centrado en drogas, ¿sí? Por eso todavía hoy en día tenemos muchas estrategias preventivas y eso que fue, imagínense, 60, años 60 y 70, en donde estaban todos los programas preventivos centrados en hablar de las sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que siempre es importante aquí como pensarlo, porque la razón por la cual se hacía eso tiene mucho que ver con la comprensión de cómo se lograba hacer la prevención y de qué se quería hacer en prevención. El supuesto un poco que se encontraba en ese momento alrededor del consumo era algo así como la gente consume porque no sabe. La gente consume drogas porque no sabe, porque es ignorante frente al tema, porque está desinformado, porque hay muchos, bueno, mitos, creencias equivocadas. Y en ese orden de ideas, pues entonces la prevención pues debe resolver esa carencia de información y lo que vamos a hacer es dar información. Y entonces viene todo un boom muy importante en el que se privilegia la información. De hecho, muchos de los documentos que ustedes encuentran disponibles, como un seriado de monografías de sustancias psicoactivas que uno consigue aún en la web, corresponden a años 70, 80 y que bastante bien informados dan información acerca de la droga y eso era un poco lo que en su momento se hablaba acerca de lo que era hacer un ejercicio preventivo. Hoy en día podemos decir tal vez que algunas de las estrategias y de los programas incluyen la información como parte de su trabajo, pero definitivamente esta tendencia a centrarse en la sustancia perdió relevancia, perdió además como reconocimiento de efectividad hace un tiempo largo. Todavía a veces uno encuentra y escucha ciertos profesionales o incluso personas de la comunidad, actores, familias, jóvenes, que quisieran centrarse solamente en hablar de las drogas. Y pues sabemos bien que centrarse a hablar del tema no funciona o no tiene los resultados que nosotros estamos buscando en términos de comunidades saludables, informar solamente. Luego vino todo el boom entre los 70 y los 80, y aquí los sumo los dos, en donde la prevención había mucha más investigación acerca de por qué las personas se motivan y toman decisiones que los acercan a las sustancias psicoactivas y algunos no solamente que las acercan, sino que además de acercarlas, las enredan, ¿sí? Las problematizan en el uso de las sustancias. Y una de las teorías y de los enfoques más fuertes fue el enfoque de influencia social, en donde se empiezan a identificar una serie de factores próximos a las personas que inciden en esa decisión. Entonces, todo el tema de parentalidad, ¿no? El escenario familiar, cómo influye en esa toma de decisiones, en el modelamiento, en actitudes que pueden favorecer los consumos, pero también pues empezó a ampliar ese modelo de influencias sociales a pensar en un modelo de habilidades generales mucho mayor, no solamente de influencias sociales, sino de habilidades para la vida, y digamos en general el marco completo de habilidades. ¿Qué es lo que empieza a pasar entonces? Cuando se comprende que el consumo de sustancias, además de que requiere información, puede incluso estar mucho más determinado, más asociado a
lo social en el individuo, al contexto inmediato, a las influencias sociodemográficas y a un montón de elementos más de contexto y también, por supuesto, de la persona, porque las habilidades pues corresponden a la persona. Entonces se diseñan muchas estrategias y muchos programas que están enfocados en eso, en entrenamientos para que el individuo, la persona, se vuelva más habilidoso, por llamarlo de esa manera, y pueda afrontar y pueda resolver y pueda tomar unas decisiones que en la expectativa ideal, pues lo que hagan sea generar bienestar. Entonces, es como una vuelta que se le da, unas vueltas bien apretadas a la tuerca en cómo, qué hacer y cómo abordar el tema del consumo de sustancias. A partir de los 90 nos encontramos ya con todo el tema actual, que es la prevención basada en la evidencia, y que allí básicamente, pues lo que termina pasando es que pasamos de un paradigma, como les decía, más reactivo, en donde entendíamos que era pues una la causa, un par, se centraba mucho en la droga, en las sustancias, a uno en donde hay una mirada mucho más integral, una comprensión en donde entendemos que hay una triada, por ejemplo, clave, que la triada tiene que ver con que uno, pues hay que reconocer a la persona en primer lugar, un segundo que es el contexto, otros lo llaman comunidad o entorno, pero es un segundo elemento que es más de afuera, y un tercer elemento que no se puede dejar por fuera, que es la sustancia, porque no es lo mismo hablar de alcohol que hablar de cigarrillo, que hablar de vapeadores, que hablar de marihuana, con todas sus variaciones y todo el resto de sustancias que faltaría por listar. Entonces, cuando la comprensión acerca del consumo de sustancias se amplía, también la manera de intervenir y de abordarlo se amplía. Y eso pues nos lleva a que entonces pues la prevención basada en la evidencia sea en lo que estamos trabajando hoy en día y que creo que yo también que es una invitación constante a nosotros que estamos trabajando en este tema constantemente, a estar todo el tiempo actualizándonos en lo que la evidencia viene mostrando, pero además a ser muy exploradores de lo que la evidencia muestra en el entorno particular que estamos trabajando. Porque definitivamente aquellas cosas que funcionan en el entorno educativo, escolar, adolescencia temprana o infancia, pues no son las mismas que funcionan, no solamente en términos metodológicos, porque sí quisiera hacer como el énfasis, claramente no solamente en términos metodológicos, sino en términos, por ejemplo, conceptuales y más centrales, más de cuáles son los factores de riesgo, porque es que son unos los que pasan cuando tenemos por ejemplo, un adolescente aún, pero que se acaba de vincular al entorno universitario, siendo menor de edad aún, a cuando ya tenemos unos jóvenes de pasada a su mayoría de edad, con un tiempo de mayor permanencia en entorno universitario, en las instituciones educativas. Y esa lectura es súper importante para poder definir qué quiero, cómo lo quisiera hacer y qué puedo esperar de eso que voy a desarrollar ahí. Allá vamos a ver un poquitito más adelante. En ese escenario de la prevención basada en la evidencia, pues solamente hago como esta mención, porque creo que todos pues, tenemos bastante afinidad con algunos temas de esto, pero pues fundamentalmente lo ideal es eh, trabajar con aquella información que se encuentre disponible, en donde haya suficiente validación empírica, en donde podamos decir esto se ha hecho, cómo se ha hecho, con quién se ha hecho, y podamos ver que hay unos resultados al menos que nosotros podemos notar y que podríamos pensar en eventualmente, por ejemplo, adaptar a un entorno muy particular. Creo que uno de los grandes beneficios que tiene hacer uso de la prevención basada en la evidencia tiene que ver con que no necesariamente todo hay que crearlo desde cero. Porque ya hay muchas cosas que vienen andando tanto fuera del entorno propio, ¿sí?, de la universidad, como al interior de la universidad. Más aún creo que pensando en una universidad de la dimensión que tiene la Universidad Nacional, en donde cada facultad y bueno, cada corte y demás tiene una producción gigante de
como de estrategias, bueno, de programas, de acciones dirigidas no solamente a la prevención en consumo de sustancias, sino a la prevención integral, a la promoción de entornos saludables, pues tendríamos que decir que parte de nuestras, tal vez nuestras primeras tareas es hacer un chequeo de qué hay disponible en su ambiente particular, en su entorno, que ojalá, y ahí es el otro reto, ojalá tenga algún tipo de sistematización que nos permita decir, bueno, de esto, ¿qué funcionó? ¿Hasta dónde funcionó? No hay manera de medir efectividad porque es que aquí no hubo nunca un pre y un post, no sabemos cómo empezaron, entonces pues no podemos decir que cómo terminaron fue mejor o no, pero hasta eso hace parte del ejercicio de recoger qué hay. Eh, y creo que ese escenario de prevención basada en la evidencia es más cercano de lo que uno cree. A veces la primera inferencia es, vamos a hacer búsqueda de aquella documentación que está disponible en la web, etcétera, en la comunidad internacional, en la comunidad científica, pero creo que también tiene que ver mucho es con esas cosas que tenemos ahí cerquita, eh, y que a veces estando incluso en la misma universidad o institución, se desconocen. Por lo tanto, hay una segunda invitación y es a poder generar un banco de datos, no sabría cómo mencionarlo específicamente, pero a un escenario en donde yo pueda ver lo que tenemos todo y cómo se viene desarrollando. Importante pues que el uso de los datos, por supuesto, ¿no? Datos objetivos, aplicados, todo lo que tiene que ver con prevención basada en la evidencia sugiere que haya validación empírica, que haya datos objetivos y que además cuenten con un sistema de evaluar que eso que se está haciendo tiene unos resultados X o unos resultados Y. Creo que algunas de cosas de estas ya se las he venido mencionando, solamente voy a hacer como el énfasis porque en un rato quisiera como abrir un poco el chat y preguntarles algunas cosas de esto que venimos haciendo y que ustedes vienen haciendo. Y fundamentalmente acá lo que hago énfasis en que es que la prevención basada en la evidencia tiene además unas características particulares y es que la prevención basada en la evidencia son aquellas estrategias, acciones, programas que se diseñan y se orientan teniendo en cuenta lo particular del contexto. Así que todo eso que ustedes ahora hablaban y que se retomaba como en el resumen casa perfectamente con esto, porque debe ser en función de las necesidades y de los recursos disponibles que tengamos en la comunidad universitaria, que podemos empezar a pensar en que hay unas prácticas de prevención que van a estar en algún momento consideradas como basadas en la evidencia, que además empiecen a mostrar resultados acordes a los objetivos propuestos, es decir, que sean coherentes, ¿sí? Que incluyan evaluaciones sistemáticas y que tengan una buena estructura teórica, es decir, que sea muy claro por qué la intervención se hace de esa manera y que no respondan más bien a veces algunos ejercicios más intuitivos que uno puede encontrar en algunos de los diferentes escenarios. Por ejemplo, como parte de esos ejercicios de prevención en la evidencia, uno que puede encontrar que las intervenciones que tienen los mayores efectos en la prevención comparten dos características. Lo primero es que son aquellas que se concentran en intervención temprana, ¿sí? En entorno social más cercano, ya sea el educativo o el familiar, y además esas intervenciones que tienen más efectos tienen una característica particular y es que se centran incluso mucho más en la persona que en la sustancia, siendo la sustancia igual un elemento para abordar. Yo creo que estos dos son muy importantes de tener en cuenta, porque si nos vamos a plantear unos objetivos, ¿sí? Y vamos a medir si los vamos a lograr, y queremos además efectividad y queremos lograrlos, pues de eso se trata finalmente. Si logramos empezar a tratar de que nuestras estrategias consideren estas dos características, va a ser muchísimo más posible. Entre más temprano empecemos, mejor. Entre más cercano la intervención a la persona, mucho mejor. Es decir, si por ejemplo se incluye lo familiar, será maravilloso.
que es un elemento que a veces hay que revisar y considerar, pero que en la medida en que uno pudiese generar algunas estrategias que impacten también allá, puede tener una mejor repercusión de las acciones. Y lo segundo es que definitivamente hay que abordar otros problemas, muchos más que el tema propiamente de la sustancia. Yo les tenía por aquí un pequeño video, pero no estoy segura que en el audio funcionemos. Por favor, me confirman. ¿No? Sí se escucha. Perfecto, gracias. Ok. Primera palabra que se les ocurra, por favor, después de observar el video en el chat. Primera palabra. Ok. Sorpresa, dicen por acá. Angustia, asombro. Ok, ay. Asombro. Ay. Listo. Preocupación, admiración. Listo. Muy bien. Yo creo que para todos es muy familiar. Preocupación, algo inesperado, Carmen. Sí, mira, un poco el ejercicio, el video cuando lo trabajamos, lo hemos trabajado, tiene que ver con, yo no me esperaba esto, ¿no? Por eso hay como entre admiración y, bueno, preocupación cuando ya veo lo que pasó, asombro porque no me lo esperaba, ¿sí? Expectativa no cumplida, dices Wilmar. Ujú. Pero miren que hay aquí algo muy importante además, como que creería yo que puede englobar o el mensaje que comparte este video y es, hay una acción que es una acción, entre comillas, que observamos noble, ¿sí? Ana María, preocupación. Claro, desde quien lo está, desde la niña que está allá, hay una acción noble, ¿cierto? Un ejercicio de ser hacendoso, hacendosa. Hay una buena intención, hay una buena intención. Pero incluso las buenas intenciones o las acciones con buenas intenciones pueden generar algunos daños, ¿sí? Y un poco es eso a lo que apunta la prevención basada en la evidencia, y es que seamos cada vez mucho más perspicaces en nuestras acciones, en el diseño de las estrategias y que tengamos la mejor información posible para poder evitar al máximo que cuando se haga la prevención se termine haciendo daño, perdón, sin que hubiese una intención inicial. Un poco es lo que corresponde a la historia que hemos tenido en este ejercicio de abordar el consumo de sustancias. Y es que muchas acciones se han venido desarrollando con buenas intenciones, ¿sí? Me refiero a buenas en el sentido en que pues hay unos propósitos alrededor de el bienestar del ser humano, de los jóvenes, de los estudiantes, de su calidad de vida, de su potenciar sus capacidades y demás, y que en medio de la búsqueda de eso, pues se proponen una serie de acciones, una serie de planes, de programas, que no necesariamente están tan fundamentados, que pueden estar más basados un poco en la intuición, ¿sí? Y que se ponen a rodar, pero no necesariamente funcionan. Por ejemplo, todo lo que corresponde a campañas informativas en donde yo no mido la información que doy, pues son acciones que en algún punto podrían generar más bien un aumento de curiosidad, o en donde doy recetas alrededor de cómo se hacen algunas cosas, o en donde pongo como en el campo de conciencia de los otros elementos que no necesariamente pueden estar. Eso significa que diseñarlo implica conocer muy bien lo que este grupo necesita, ¿sí? O sea, hacer esa lectura al máximo posible, y por eso que estén involucrados los estudiantes es tan importante
porque nos dan esa lectura desde, pues desde el piso, desde donde estamos trabajando. Y posterior a eso, pues también hacer como un chequeo de que definitivamente no sea solamente resultado de lo que yo creo que funciona, de lo intuitivo, sino desde haberme documentado qué funciona acá, qué puede funcionar más acá. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya cabida a la creatividad como ese escenario de construcción, pero sí definitivamente es un llamado a que no necesariamente todo lo que es intuitivo genera buenos resultados. Por otro lado, bueno, ¿qué no es prevención basada en la evidencia? Pues solo informar sobre la problemática y sobre sus efectos, ya creo que lo he mencionado, ni centrarse en apagar incendios, que es un poco lo que a veces nos encontramos, ¿sí? Cuando surgen situaciones de crisis puntuales, temas que llaman la atención por el impacto que están teniendo puntual en la comunidad y dejarlo suelto, porque no se trata de no hacer la resolución de la crisis, sino de que esa acción que se coloca allí y que se desarrolla no esté anudada a otra serie de cosas o no se piense en anudar a otra serie de estrategias y de programas preventivos, que creo que al final de cuentas, pues lo que tenemos son, en algunos casos en las instituciones educativas, son acciones aisladas, incluso programas aislados, que está bien en el sentido en que hayan programas y no solo acciones, pero que con contundencia lograríamos muchísimo más cuando tengamos más bien planes y estrategias que convoquen diferentes programas y diferentes acciones, ¿sí? Cada vez como más desde la mirada más macro. Esto solamente, esta información que les comparto acá, solo para dejárselas allí puestas, para centrarse un poquito más como en ese tema de prevención basada en la evidencia. Hay unos estándares internacionales en prevención de uso de drogas que vale la pena revisar porque es un documento que fue muy juiciosamente escrito, es un documento que hizo las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde convocó a muchos expertos a nivel mundial, a algunos de ellos colombianos, y en donde se hizo un ejercicio de revisar muchas ofertas de programas de prevención e identificar cuáles eran esas características que tenían aquellos programas, aquellas estrategias que habían dado ciertos niveles de efectividad. Entonces, eso significó poder, por ejemplo, identificar en primera infancia que funciona, en adultos que funciona, en adolescencia temprana qué es lo que funciona y, por ejemplo, también decir cosas como las actividades de tiempo libre, de uso de tiempo libre y de deportes todavía requieren mucha más evidencia para decir que por sí solas pueden ser una estrategia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Porque lo que se viene haciendo, la evidencia que hay no necesariamente vincula una cosa con otra, si está solita y si está aislada, pero si hace parte de un programa, es diferente. Y esos pequeños insumos yo creo que son muy importantes de tener en cuenta cuando estamos desarrollando aquí todo el tema de prevención. Este es el documento de esos estándares internacionales. Lo que hacen es tal cual lo que les acabo de mencionar, ¿no? Son como unas guías para quienes formulan en general políticas a nivel mundial, pero también para quienes desarrollamos programas, estrategias, políticas, sistemas preventivos en comunidades y demás. ¿Qué es lo que sugiere la evidencia? Que definitivamente pues trabajamos desde curso de vida, ¿sí? Diferentes intervenciones en diferentes momentos de vida y la que les acaba de mencionar que siempre la traigo porque es una de las que con la que mayor frecuencia nos encontramos y la dejo acá no con la generación, digamos con la intención de generar perspicacia alrededor de que no funciona, ¿sí? Sino que definitivamente hay que trabajar muy bien en la intencionalidad de este tipo de estrategias, por ejemplo, de deportes y de otras actividades de uso de tiempo libre y conectarlas a los objetivos gruesos en el abordaje del consumo, porque sueltas simplemente
pueden hacer incluso parte de cualquier otra estrategia de promoción de la salud, de prevención integral, pero poder decir que tiene una relación directa con el consumo de sustancias, pues requiere todavía mucho más fineza en la inclusión en las estrategias, ¿sí? Entonces aquí, pues, antes de plantearles como algunos temas ya mucho más específicos y espero que sean más herramientas para el tema del alcance de las estrategias preventivas, yo siempre creo que cuando uno trabaja en prevención, debe estarse haciendo estas preguntas todo el tiempo, ¿no? Como, ¿esto que estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cómo estoy entendiendo yo el tema del consumo? Que entiendo que las sesiones anteriores han trabajado un poco alrededor de este tema. ¿Cómo lo estoy entendiendo? Porque es que desde ahí me paro para la formulación de un plan. ¿Y por qué se están usando las que se están usando y no se están usando otras estrategias u otras acciones? ¿Qué me ha hecho a mí venir, a mí, a mi equipo, a la institución, venir eligiendo ese tipo de acciones versus otras? Y tercera, ¿tienen evidencia de que estén funcionando? ¿Se están haciendo como las prácticas para revisar que estén funcionando? Entonces, eso nos llama a, tengo indicadores, tengo objetivos cuantificables, ¿son objetivos alcanzables o son objetivos muy amplios que en un corto plazo no es posible cumplir? Y aquí pecamos un montón. Muchos de los que venimos trabajando en este tema de programas preventivos hemos tenido que con el tiempo empezar a ser mucho más sensatos en qué es lo que se está buscando cuando planteamos un programa preventivo o planteamos una estrategia en general. Una cosa es plantearse retardar la edad de inicio, ¿sí? Otra cosa es, como hace unos años, eliminar el consumo. Otra cosa es decir, disminuir la frecuencia, disminuir la intensidad, disminuir el número de sustancias, disminuir el impacto negativo, fortalecer las capacidades. Mejor dicho, la formulación del objetivo y del alcance es absolutamente importante para poder al final como tener también estas sensaciones de logro en todo el trabajo que venimos haciendo. Yo los voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces, en el chat, yo estoy poniendo aquí 4 acciones más efectivas, ¿sí? Pues efectivas. Y les estoy preguntando, ¿cuál de estas acciones, la 1, la 2, la 3 o la 4, les parece que es más efectiva según más o menos todas las ideas que les he venido compartiendo de prevención basada en la evidencia? Lo primero es, una acción es dictar un seminario sobre los daños de las drogas a todos los jóvenes de un contexto, de la universidad. Una segunda acción es organizar, por ejemplo, un torneo deportivo para los jóvenes de la comunidad, para que ellos tengan algo positivo que hacer y pues se previene el uso, ¿cierto?, de sustancias. 3, implementar 3 sesiones para las familias de los estudiantes de cierta facultad sobre cómo monitorear las actividades de los jóvenes y la importancia de compartir tiempo en familia. Esa podría ser una tercera acción. Y 4, adaptar un programa de habilidades de liderazgo y para la vida dirigida a jóvenes. Solamente poniendo el número en el chat, ¿cuál de esas acciones dirían ustedes que es la más efectiva? La 3 y la 4, la 4, la 4. Ok, la 4. La 4. Ok. Listo, María Camila. La 4. Bueno, creo que aquí ya nos fuimos todos, efectivamente. Siendo todas posibilidades que caben perfectamente en una estrategia, de las grandes invitaciones que hay es a procurar siempre irnos por programas que tengan una estructura, ¿sí? Y por ejemplo, esa cuarta tiene algo muy particular y es que en el tema de habilidades para la vida y en el tema de liderazgo hay ya muchas cosas construidas y asociadas a sustancias
también las hay, no solamente a ese tema, sino a muchos otros temas. Así que adaptar una es mucho más costo efectiva, o sea, nos ahorramos un montón de tiempo, nos ahorramos un montón de recursos, pero debemos hacer un ejercicio de adaptación al contexto particular, a la narrativa, a la metodología, si fuese el caso en algunos, hasta donde lo permitan esos programas que uno quiere adaptar y echarlos a andar. Las otras acciones son valiosas también, pueden ser efectivas en algún punto, pero si la pregunta es ¿cuál es la más efectiva? Pues diríamos que según la evidencia definitivamente esa, ¿no? Tomar programas más centrados en persona, comunidad, recursos personales me refiero, que las sustancias y pues el tema de adaptarlo se vuelve ahí clave. Entonces, miremos cuál sería el alcance de esas acciones y de esas estrategias preventivas. Y de las que ustedes ya vengan desarrollando, vamos a chequear un poquito, vayan haciendo como un chequeito mental, les sugiero, a dónde le están apuntando ustedes. ¿Sí? Yo puse 2 grandes grupos porque creo que tenemos que abrirlo de esa manera. El primero es que hay un gran objetivo de la prevención que es desarrollar capacidades, ¿sí? En las personas, en este caso sería como nuestros actores principales que son los estudiantes, las familias, ¿sí? Su familia y la comunidad educativa para establecer relaciones basadas en el respeto, en la equidad, la igualdad, la dignidad y la libertad, afrontar los desafíos de la vida y la reconstrucción del tejido social, que es un objetivo que trasciende por completo el consumo de sustancias y que engrana perfectamente también en el abordaje del consumo de sustancias, que es un objetivo sombrilla y que esperaríamos que las estrategias también estuviesen aportando a este desarrollo de capacidades humanas. Y luego vienen unos objetivos en prevención que están directamente relacionados con incidir en los factores de riesgo y en los factores de protección. ¿Para qué? Para que pasen unas cosas alrededor del consumo de sustancias, ¿sí? Esa es finalmente como el camino por el cual nos vamos cuando planteamos programas preventivos y es identificar factores de riesgo, identificar los factores de protección, generar unas ideas, unas estrategias para incidir en ellos, bien sea porque potencio mucho los protectores, porque disminuyo los de riesgo al máximo, de alguna manera los contrarresto, para que al final yo pueda tener algo como lo que viene a continuación. O reduzca los nuevos casos de consumo, ¿sí? Que si yo hago una medición de línea de base y yo digo, tengo no sé, un nivel de consumo de un 15% en alguna sustancia en particular, yo tenga en una nueva cohorte y en unas mediciones repetidas unos menores números de casos nuevos, es decir, cada vez menos jóvenes vienen tomando decisiones favorables al consumo. Pero también puedo pensar en que mi estrategia está dirigida en retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Y eso, pues eso implicaría que la estrategia está considerando que ya haya unas mediciones antes que me diga en dónde inician y que pueda pensar que yo llego un poquitico antes. Y entonces, bueno, aquí vienen, por ejemplo, las sinergias con instituciones educativas secundaria y demás, ¿sí? Porque retrasar la edad de inicio, estaríamos hablando de que el promedio de edad de inicio de consumo está dado en colegios, en adolescencia. Retrasar la edad de inicio es un objetivo global de nuestro país, pero también incluso en el entorno universitario, en aquellos que no han usado sustancias, porque hay un porcentaje de la población importante que no ha tenido contacto con sustancias, podemos también marcarnos unos objetivos de retrasar edades de inicio en ellos, ¿no? Limitar la cantidad y la variedad de las sustancias utilizadas también es un objetivo dentro de este marco. Reducir las condiciones que facilitan el mantenimiento de la situación de consumo, ¿sí? Condiciones de contexto, condiciones sociales. Impedir la progresión a etapas de mayor complicación. Entonces aquí también ya estamos hablando de este escenario en donde hay un uso de sustancias, incluso puede haber un uso problemático, un uso habitual,
y estamos evitando que llegue a una dependencia. Y un sexto, que es disminuir las consecuencias negativas del consumo en quienes consumen sustancias psicoactivas. Aunque hay un séptimo que se comió allí la letrica, que dice vas de vida saludable, y tiene que ver con todo lo de potenciar los entornos y las condiciones como de vida saludables. Entonces, en este orden de ideas, estos deben ser un poco como yo creería que son como esos objetivos gruesos que se pueden poner al final, ¿no? ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr? Y luego de eso viene qué tanto puedo lograr en el tiempo que tengo disponible, con los recursos que tengo disponibles y los recursos en todo sentido. Recursos en términos de cronogramas de trabajo, de profesionales y personas que puedan estar dispuestas para esos desarrollos, de metodologías también de trabajo y demás. Entonces hay que hacer como una matriz para ver qué logramos en medio de todo esto. Yo creo que hay una cosa que además es muy importante y que todos debemos conocer, y es que definitivamente si yo logro hacer una buena lectura de la necesidad y luego puedo hacer una primera formulación muy buena, la posibilidad de alcanzar los objetivos es muy alta. O sea, realmente no se vuelve utópico alcanzar objetivos en prevención si yo hago unos primeros momentos muy claros. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo nosotros hablábamos de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿cierto? Que es una clasificación de la prevención centrada en la enfermedad, ¿sí? Centrada en el problema, porque era algo así como si no está el problema e intervengo, es prevención primaria. Cuando ya está el origen, ya es secundaria. Y si ya está, entonces ya fue terciaria. Entonces, el centro está alrededor del problema. En los niveles de prevención actual estamos hablando de niveles de prevención centrados en el riesgo. Y eso es completamente diferente, es mucho más apreciativo, pero también es mucho más realista en el sentido en que yo trabajo con no si la persona está consumiendo o no está consumiendo, sino el riesgo en el que está de que entre en consumo o de que se enrede en el consumo si ya inició el consumo. Y entonces ahí uno puede, por ejemplo, pensar en que de estos tres que ustedes observan, que hay un nivel universal, que hay un nivel selectivo y que hay un nivel indicado, cuando yo arranco mi trabajo, debo empezar diciendo, bueno, ¿por dónde arranco? El universal es ese tipo de prevención que está dirigida a toda la población sin identificar factores de riesgo. Si no tengo que hacer una lectura previa realmente, podría decir que toda mi comunidad puede tener perfectamente la posibilidad de acceder a unas estrategias de prevención universal, en donde no diferencio riesgos, o sea, es información más gruesa, más global. Pero luego resulta que yo he identificado que hay unos grupos que tienen unos riesgos específicos por alguna razón en particular, y allí puedo generar unas herramientas de prevención selectiva, ¿sí? O cuando ya hay unas condiciones de alto riesgo para personas que ya usan sustancias o que incluso ya tienen algunos consumos problemáticos, pues tengo que hacer otro tipo de prevención porque no puedo lograr, ni puedo pretender lograr lo mismo que logré, por ejemplo, en una prevención universal. Entonces, si uno desde el comienzo se sitúa en el nivel de prevención que está trabajando, también es mucho más fácil pensar en los objetivos que puede alcanzar. Porque, por ejemplo, la prevención universal, que está dirigida a un gran grupo de la población, lo que hace es buscar demorar o prevenir, demorar el inicio del consumo y prevenir el abuso. Entonces, todas las campañas, las estrategias, los programas que son psicoeducativos, informativos, por ejemplo, de cesación de tabaco o de espacios de fumar, espacios libres de humo, son de carácter universal. Yo no tengo que segmentar ahí nada, ni estoy dirigiéndole, es para todo el mundo y toda la información le llega bien, ¿sí? Son personas que tienen diversos perfiles, como lo dicen ahí. Hay otro tipo de ejercicios preventivos que son los selectivos, que aquí convocamos un perfil que le llamamos como perfil de riesgo, pero es un perfil en donde se comparte ciertas condiciones de riesgo, ¿sí? Y que acá es en donde van muy bien
por ejemplo, los programas centrados en habilidades, ¿sí? Vamos a fortalecer habilidades para afrontar el estrés y la tensión, porque hemos identificado que cuando hay altos niveles de estrés se aumenta, ¿no? Hay una asociación con el aumento de los cigarrillos que se venden en la, no sé, que se ven, que se observan, que se evidencian, o con el uso de pronto o el reporte de uso de medicamentos de prescripción médica, ¿no? Que pueden también ser un tema allí. Entonces, si yo logro identificar hacia cuál es como la condición de riesgo que voy a trabajar, es mucho más fácil incluso hacer una propuesta de los objetivos que voy a lograr alcanzar. En la prevención indicada, pues esa prevención, realmente la prevención indicada es una prevención que casi que por excelencia se hace mucho más de manera individual, en donde ya uno hace una evaluación de que hay unos signos de abuso, de que hay, ya que hay un consumo problemático, pero sobre todo que hay una afectación, ¿sí? Y que puede, si sigue progresando, puede terminar en complicaciones, en dependencias, pero no solamente en la dependencia, sino en la afectación de la vida de diferentes como dimensiones. Es una prevención mucho más intensiva que usualmente se hace algunas áreas de servicios al estudiante y demás lo tienen incluido, no todos, porque es que la prevención indicada requiere un trabajo uno a uno, requiere un trabajo de intervención breve, entrevista motivacional, pero muchos de los espacios de instituciones educativas universitarias ya están trabajando en que se haga prevención indicada, que no es lo mismo que tratamiento, ¿sí? Que se parecen un poquito, pero que definitivamente no es lo mismo que pensar en que ya debe haber una atención, digamos, en tratamiento como de ese espectro de la salud. Y un poco para ir cerrando, además de que la invitación es, revisemos desde la evidencia qué se ha hecho, qué puede funcionar y qué se parece al entorno en el que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y cómo lo adapto desde afuera, pero también desde lo interno en la universidad. ¿Qué hay? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se viene haciendo? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué tiene evidencia? ¿Qué no? Es un segundo. El tercero es, pongamos nuestras estrategias en este espectro de objetivos de la prevención y empecemos a ver hacia dónde nos estamos enfocando, ¿sí? Para poder tener unos alcances realmente, pues unos alcances posibles. Vamos como un tercer punto. Cuarto, cuando vayamos a hacer la formulación o la reformulación o el fortalecimiento, si se quiere, de lo que ya hay, hagamos ese ejercicio de identificar si eso que habíamos llamado prevención selectiva realmente es el prevención selectiva. O sea, si ese programa que se planteó realmente está dirigido a un subgrupo o a unas condiciones de riesgo particulares, porque a veces se nominan así, pero cuando se hacen, parecen más programas universales. Entonces, cuando uno va a evaluar los objetivos, pues es más complejo porque estamos como de un lado y del otro. Lo que nos hemos encontrado en entorno universitario es que la gran mayoría de las intervenciones están centradas en lo universal y algunas pocas en lo selectivo, ¿sí? Pero muchas más también un poco a veces por practicidad, están más centradas en lo universal. La verdad es que entre más específico y más zoom le haga uno a este ejercicio, pues mayor posibilidad de alcanzar los logros. Doy un ejemplo, cuando trabaja uno, por ejemplo, un programa de consumo de bajo riesgo de alcohol, ¿sí? No de consumo responsable, sino al menos como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es consumo de bajo riesgo. Y logra trabajar una serie de recomendaciones para quienes tomen la decisión, pues se hagan el menor daño posible, reconociendo igual que es un psicoactivo, que tiene unas afectaciones, unos impactos, pero que también bajo ciertas indicaciones puede ser parte perfectamente de un estilo de vida saludable. Eso sería una estrategia selectiva que incluya información, que incluya una serie de habilidades, si es el caso. Bueno, habría que ver un poco uno cómo se conforma y hasta qué actores llega, pero ese es un ejemplo, digamos, particular de lo que podría hacer ahí
una estrategia de prevención selectiva. Cuando hablo aquí de modalidades de prevención, básicamente tiene que ver con que uno le pone atención a los niveles de prevención, que acaba de mencionarlo uno, a si me estoy centrando solamente en sustancias o si estoy trabajando también el tema persona, ¿sí? Entonces sería una modalidad inespecífica. Y a en dónde lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo, si mi estrategia preventiva la voy a dirigir a los estudiantes, a los pares, a los grupos, a las familias, a los referentes afectivos y o de apoyo de los estudiantes, a la comunidad universitaria en general. Entonces, todos esos elementos deben estar en ese paneo que hago cuando voy a sentarme a pensar en qué es lo que voy a lograr con esto que estoy haciendo. Creo que, como les decía hace un rato, a veces somos muy ambiciosos y planteamos unos objetivos que no se logran en un corto plazo y que requieren de unos pequeños pasos previos para llegar allí. Por eso hay que tomarse el tiempito en esa planeación y en esa formulación. Cuando uno ya se centra pues en esa intervención preventiva, al menos debe tener en cuenta 3 cosas, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de la estrategia? ¿Cómo la está organizando? ¿Sí? ¿Cuál es el contenido que va a incluir? Pues va a ser específico porque es que sí necesita hablar de alcohol. Bueno, pues no está vetada la información, pero ¿cuál es la intencionalidad? ¿Hacia quién? ¿Qué quiero lograr? Quiero a través de una, qué sé yo, una charla o una serie de talleres disminuir el consumo, pues de pronto no se va a lograr disminuir el consumo porque con 3 momentos informativos yo lo que puedo hacer es sensibilizar. Y tal vez tendría que ver cómo puedo unir esta acción a otras que sí puedan generar cambios en el comportamiento a un mediano o largo plazo. Pero también hacer una revisión constante. ¿Qué es lo que como entorno universitario podemos lograr aquí? ¿No? ¿Cuál es también como nuestro rol como adultos que acompañan esos procesos de construcción de vida de otros que están aquí al ladito en nuestra comunidad? Para poder definir entonces, bueno, qué contenido le puedo dar, qué habilidades puedo fomentar, qué estrategias entonces voy a trabajar acá. Y el otro elemento pues es el de, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer, no? ¿Quiénes? ¿Qué capacidad hay? ¿Qué formación hay aquí también? Vamos a adaptar porque hay muchas cosas, de verdad hay muchas cosas muy bien hechas en la universidad, fuera de ella, en otras universidades, que perfectamente caben con unas adaptaciones. Aquí a veces de lo que nosotros hemos podido como observar en este tema y en muchos otros temas, hay que trascender esa necesidad que tenemos a veces todos de que sea todo nuevo, de que sea todo de ceros, ¿no? Como a veces un poco el ego también peca en algunos de estos y poder crear y poder recoger y reconstruir algunas otras que han sido exitosas y hasta las no exitosas, identificando qué pasó allí, es muy valioso en el ejercicio preventivo. Entonces, pues para finalizar un poco y poder conversar, recomendaciones claves, definitivamente, pues siempre hay que empezar desde esa lectura de contexto, ¿no? ¿Cómo es que ustedes la tienen, por supuesto, muy clara y la están afinando y es un proceso además que se construye todo el tiempo, pero tener en cuenta varios principios. Uno, esa planeación desde la lectura del contexto, que hayan unos objetivos muy realistas, muy aterrizados, con buenos métodos y que tengan un buen sistema de evaluación, ¿sí? Mantener en el radar este tema de buscar evidencias. De verdad hay mucho, hay varias páginas, una española y una europea muy buena también, que les puedo compartir los enlaces también, en donde se registran los programas que tienen ciertas características. Son programas que han hecho pre-test, post-test, que se han centrado en edades de tal a tal rango, que se han esforzado por la sistematización y se encuentra ahí
y creo que eso le da a uno pistas de por dónde ir y por dónde no. Así que bueno, eso es un poco como lo que les quería pues compartir en términos de como conceptuales, eh, de la importancia, ¿no? De que cuando pensemos en eso que se está haciendo ya para prevenir, para abordar el tema, eh, pues al final, ¿no? Podamos conectarlo con que podemos efectivamente lograr los resultados. Entonces, pues bueno, no sé si tienen comentarios, si abrimos aquí como un espacio de conversación. Sí, muchísimas gracias, Diana, por todas estas, por todo esto que nos has traído y nos has mostrado. Me gustaría mucho resaltar varias cosas y un poco en línea con lo que tú nos estabas comentando, y es que cuando pensábamos en el nombre de esta sesión y poníamos hasta el infinito y más allá interrogado, pensábamos en cómo a veces diseñamos acciones o fortalecemos acciones sin tener en cuenta esas cosas que tú nos mencionas, como todo lo que está basado en la evidencia, el tipo de prevención a la que le estamos apuntando. Por supuesto que todas las acciones que se diseñan vienen con unas muy buenas intenciones, pero a veces también estas acciones o estas estrategias también desgastan a los equipos, porque proponemos o planteamos cosas que a veces van muchísimo más allá de nuestros tiempos, muchísimo más allá de nuestros conocimientos. Entonces es importante como tener en cuenta todo eso, qué estamos dispuestos a hacer, qué cosas no negociamos, es bien interesante pensarlo. Otro punto es la información que tenemos disponible, que tiene que ver con las acciones que se adelantan en algunas áreas, en algunas sedes de la Universidad Nacional. Toda esta información está en nuestra biblioteca virtual, por supuesto, ahí se puede evidenciar lo que hay. Como tú decías y como muchas personas lo han comentado en este grupo de asistentes, es que no estamos en cero, hay muchas acciones que se adelantan. Y también tener en cuenta un poco algo que tú mencionas que es importante, y es esa prevención basada en la evidencia y los tipos de prevención, de salirnos un poco de pensar de ese modelo de salud a pensar un poco y a quiénes va a ir dirigido esto y cómo debemos encaminar esas acciones. Entonces, agradecer todo este espacio y pues invitar a todas las personas que están acá para que hagan sus comentarios, reflexiones, recomendaciones, preguntas para que aprovechemos a nuestra súper invitada. Hola, me desconecté. ¿Están ahí? Acá estamos. Y aquí estábamos. Ah, bueno. Camilo, ¿qué opinas? ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta, ya que abriste el micrófono? Sí, pues bueno, ya que me invitas a hablar y que hablo en micrófono, pues el primer comentario que igual siempre está en este tipo de espacios es el agradecimiento a la Dirección de Bienestar Universitario por permitir que los profesionales de las diferentes sedes accedan a estos espacios de formación tan calificados y con tantas herramientas, donde surgen muchas reflexiones y aprendizajes. Me quedo con algo que era muy importante que mencionaban al inicio del espacio sobre, vamos a, digamos lo que la apuesta es trabajar la prevención basada en la evidencia. Entonces, para que haya evidencia, debe haber sistematización. Y eso es lo clave que yo creo que es un punto neurálgico acá para poder justamente, yo digo que la diada perfecta sería justamente esquemas y estrategias de prevención donde se tenga en cuenta lo individual y lo contextual de ese ser, ¿cierto? Sumado justamente a las evidencias científicas de lo que voy a proponer según esas condiciones que encuentro en ese ser o en ese entorno universitario, contexto social, etcétera. ¿Por qué me parece eso muy importante? Porque las personas que trabajamos en bienestar universitario somos toderos. Nos toca hacer prevención, nos toca hacer atención psicosocial, nos toca enviar correos electrónicos,
Entonces todo se va volviendo una tarea muy titánica y no es que estoy diciendo que no lo hagamos o que no se pueda hacer, pero sí es importante también muchas veces tener en cuenta justamente el nivel de ocupación que se tienen los profesionales. ¿Para qué? Para que las estrategias sean acorde, porque muchas veces se plantean temas muy ambiciosos, estudios muy ambiciosos que te llevan a un nivel de inmersión en ese estudio y de ocupación que muchas veces no puedes hacer otras tareas. Entonces es como una negociación o como un equilibrio de todo eso. Pero sí creo que es clave el tema de la sistematización, de verdad que sí lo creo y creo que parte de lo que más necesita la universidad es que sus sistemas sean un poco más flexibles. Por ejemplo, el CIBU, que es el sistema de bienestar universitario donde se registran grandes de las atenciones de nosotros. En este momento, para uno registrar una atención de un estudiante X o Y, el CIBU solamente te da 200 caracteres para ingresar. Y eso no te permite ingresar un contexto, eso no te permite ingresar, o sea, no te permite de verdad plasmar allí todo lo que se puede surgir, porque digamos lo que es un tema muy cualitativo cuando uno habla con la persona y con el entorno. No todos son los mismos seres, tienen las mismas dificultades, tienen lo que ya hemos mencionado. Y justamente el CIBU es muy estandarizado y muy cerrado. Eso también, por ejemplo, dificulta el tema de los estudios o del tema de la investigación o sacar los datos. No sé, como ya que me invitaron a hablar, dije como algunas cositas que tenía en cabeza. Espero aporten a la conversación. Y muchas gracias. Una cosa, perdón que me le adelanté a Marta, creo. Hay una cosa que a mí me parece súper chévere, más porque para mí como profesional es como una golosina la investigación. Yo creo que uno como institución, y eso que estás mencionando ahora, Andrea, que está el banco virtual, ¿sí? Banco base de datos virtual o esto. Tenemos, sí, la biblioteca virtual en La donde biblioteca tenemos virtual. información de las cosas, de las acciones que se adelantan en algunas sedes o áreas. Hay una, en estas páginas que yo les vengo mostrando, realmente la gente en España y hay unos equipos de trabajo como que conforman un conjunto europeo de instituciones que trabajan en prevención desde hace rato porque nos llevan un ratico adelantado en todo, no solamente en consumo, sino en prevención también. Y en investigación, ellos montan unas matrices muy sencillas, pero súper chéveres, porque lo que hacen es con el ingreso de la información, en la medida en que las diferentes instituciones, pero en este caso uno podría pensar en la medida en que una universidad va teniendo sus aportes desde tienen una matriz en donde ubican la información que hace muy fácil la búsqueda y que dice cosas como, por ejemplo, para qué, estaba por acá abriéndolo, como si ese programa tuvo evaluación o no la tuvo, y si los resultados fueron significativos, favorables o no. Entonces va empezando a clasificar las intervenciones. Ahí hay que trabajar mucho con la gente en que pierda como ese temor ¿no? a la calificación o descalificación que puede tener, porque de eso no nos salvamos, pero hay que empezar a poner eso que se viene haciendo en la universidad en algo que sea, en algo que tenga un lenguaje común para todos alrededor, al menos de este tema, y que pueda uno ubicarlo fácil, ¿no? Como este se hizo para estudiantes, este se hizo en este tema. Hay unas cosas muy chéveres que creo que es básicamente como de cómo sistematizar esa información, porque la información ya está. Y una vez se tenga, pues que se puedan hacer todos los aportes y que la gente sepa que hay como un repositorio, una cosa de ese estilo, de acciones, de actividades, de metodologías, de tipos de talleres, incluso como cajas de herramientas. O sea, yo creo que lo que hay por hacer ahí con lo que ya tienen es muchísimo y eso sería empezar como desde prevención basada en la evidencia desde lo local, que es lo que uno finalmente necesita, ¿no? Diana, pues primero igualmente agradecer tu intervención, creo que nos has dejado bastantes puntos de reflexión.
porque esto es el objetivo también de estos espacios de miércoles de spa, de que todos tengamos esta oportunidad de escuchar estas experiencias y poder tener estos momentos de reflexión como equipo de bienestar universitario y pues también otras dependencias que nos acompañan en este espacio. Creo que uniéndome a ese comentario que dice Camilo y que tú también exponías en la presentación, Diana, es cómo trabajamos como universidad en mejorar los procesos de gestión del conocimiento. A veces es un tema no solamente el del sistematizar la información, sino el cómo analizamos la información, cómo aprovechamos la información y cómo compartimos la información que generamos en la universidad, porque en eso también tenemos bastantes problemas con el tema de compartir nuestros conocimientos internamente. El tema, o por lo menos tener esta herramienta de la biblioteca virtual, que lo que hemos intentado promover a través del proyecto de inversión de promotora de salud, con diferentes temas. Entre esos temas hay un espacio específico para el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Hicimos un ejercicio como el que tú decías de tener una matriz donde le preguntábamos a los equipos de las sedes qué experiencias habían tenido, qué estrategias habían desarrollado en temas de prevención del consumo y se había hecho como esa clasificación. Creo que es un primer ejercicio que ya tenemos, que lo promovemos desde la Dirección Nacional de Bienestar y que podríamos, con esta invitación que tú nos haces a que podamos seguir manteniendo esa identificación, poner a uso de conocimiento de todos esa matriz que ya tenemos como organizada con esas características de la información e invitar pues a todos los equipos a que sigamos alimentando esta matriz, porque pues eso va a ser constantemente alimentar la matriz. Hay otra matriz que también hemos trabajado como equipo y es la matriz de insumos en salud, identificando como todos esos recursos, estrategias, servicios, acciones que hace la universidad en diferentes dependencias con los temas de promoción de la salud. Entonces creo que son insumos que ya hemos venido construyendo, que podemos ir fortaleciendo, compartir y buscar como de estos espacios para los espacios como la biblioteca virtual o como las páginas web para poder compartir y que esté al alcance de todos. Igualmente, el espacio también de esta iniciativa de miércoles de espacio para que todos podamos compartir cada uno desde las experiencias que manejamos en nuestras sedes, qué podemos aportarle a las otras sedes, ¿no? Esa comunicación que debemos tener entre nosotros mismos también es importante para que este tipo de estrategias que tal vez han funcionado en alguna sede, las podamos compartir y pues se pueda abordar o aprovechar en otras sedes igualmente, haciendo las adecuaciones que se necesite, pues porque sabemos que no todo el contexto, no todo va a funcionar de la misma forma, pero sí adaptándolo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Esa era como mi reflexión. Creo que sí es importante que avancemos en el tema de cómo mejoramos estos procesos de gestión del conocimiento entre la universidad, el gestión del conocimiento entre nosotros como equipos de bienestar universitario, que a veces nos quedamos como cerrados en solamente en lo que hacemos, pero es importante compartir también lo que podemos hacer y que le puede beneficiar a los otros equipos. Esa era como mi intervención y pues invitarlos a que puedan también expresarnos si tienen alguna idea, algún programa, alguna estrategia que también quieran compartir y que esté en esta línea de lo que ya ha mencionado Diana, pues sería muy interesante poderlos escuchar. Adelante, Mónica. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues como que varios elementos que quedan allí de la propuesta que nos plantea la profesional Diana tiene que ver con el contexto y es, por ejemplo, en el tema de la Universidad Nacional, la normalización que se hace a veces del consumo, ¿no? Es tan cotidiana como comer una empanada, ¿no? O sea, no hay digamos que hay un universo, puertas adentro de la universidad, dentro de la jerga, pues, de los estudiantes o como esa cultura implícita, silenciosa que no se dice, pero que está ahí. Entonces, pues me parece súper fundamental tener en cuenta este tema del contexto,
pero también el tema de la salud mental relacionada al tema de consumo tiene mucho que ver, o desde la experiencia que yo llevo en la atención psicosocial, tiene mucho que ver, porque puede ser una manera de querer resolver, de evadir, de abstraerse de una realidad, de evitar pensar, de... Siempre hago hincapié en cada espacio en la importancia de aprender a gestionar las emociones, porque cuando no aprendemos a hacer esto buscamos recursos para hacerlo, y no siempre son los que promueven nuestro crecimiento personal, y puede ir en detrimento de nuestra salud. No solamente, digamos que el uso exacerbado de sustancias psicoactivas pueden llevar a, a magnificar una alteración de salud mental, por ejemplo. Entonces son elementos que me parece también importante destacar. Y es que también, pese a que se hace un servicio de atención a los estudiantes, como que también ese tema de la autonomía me cuestionó mucho lo que planteaba al inicio la profesional sobre es diferente tener un estudiante de 15, 16 años en la universidad a tener uno de 18 que ya lleve, no sé, por lo menos el 50% de la carrera, ¿cierto? Porque ya ha sido permeado por el contexto, por una cultura, por pertenecer, por ser parte de, por ser, sí, por pertenecer, ¿cierto? Entonces creo que son elementos que muchas veces, pese a que nosotros como universidad creo que tenemos uno de los mejores programas de atención en salud, se sale del alcance también, ¿no? Por la cantidad, por la magnificencia de la cantidad de estudiantes que hay en la universidad. Entonces siempre es una apuesta. Me parece interesantísimo cómo esto se articula con el tema que estamos viendo en promoción de la salud, que tiene que ver con una mirada más desde la capacidad del ser, ¿cierto? Que tiene que ver con no solamente aprenda estas herramientas, sino usted cómo se responsabiliza de esta gestión y desde sus potencialidades. Creo que eso va por allí. Estamos aprendiendo sobre una propuesta de promoción de la salud emancipadora en otro espacio, y creo que se alinea mucho con esa nueva perspectiva de basado en la evidencia, de los objetivos que planteaba ahí la profesional, de basarse en las capacidades del individuo. Eso me queda como reflexión importante a seguir avanzando y trabajando en estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y si me permites un poco, pues para hacer como un comentario ahí, como en dos cosas, ¿sabes? En ese sentido, en el tema de los menores de edad, por eso se vuelve tan oportuno el espacio de las inducciones y demás, y que en los programas y en todas estas jornadas que se hacen y seguimientos particulares a los jóvenes, a los adolescentes que entran a entorno universitario, haya un tema de o sea, que haya una especificidad en todos sus múltiples temas que yo sé que reciben, que el tema de sustancias esté puesto, porque sí tenemos un chance de ser retardo, sí tenemos un chance de poner en la mesa como elementos que ellos se van a encontrar y necesidades o sí, capacidades que es importante que potencien para afrontar también, para tomar mejores decisiones. Digamos que, pero siempre, ese es un poco el dilema que tenemos en el entorno universitario, ¿no? Y que entran pues todavía algunos en donde su desarrollo biológico y psicológico pues está en plena construcción y que también requerirían entonces unas intervenciones específicas porque hay una necesidad específica. Ahí, por ejemplo, caben todos los programas de prevención selectiva para esos segmentos de edad que sé, por algunas conversaciones que había tenido ya con la universidad, que se tienen, ¿sí? Y se me fue el segundo punto que te iba a mencionar, pero tenía que ver un poco con lo que tú estabas sugiriendo. Se me fue la paloma. Capacidad de agencia fue el otro aspecto que dije, no sé. No, ahorita me acuerdo, pero bueno, pero ese es el programa de inducción. ¿Perdona? Bueno, salud mental fue otro tema que toqué. Sí, gracias, sí. Mencionarle solamente que yo creo que en general la prevención, es decir, el tema de sustancias, por supuesto que ese es nuestro interés, es lo que nos convoca, a estos conversatorios y en las estrategias, es uno de los múltiples temas que nos convoca, ¿no? Un tema
crítico porque de verdad está la vida de la persona ahí involucrada, expuesta. Pero una vez uno empieza ya, chequea unos temitas básicos de sustancias, ese tema se desdibuja, porque es que incluso en la psicoterapia, cuando yo tengo atención en psicoterapia, pero también en la prevención, hay un momento en el que el tema de las sustancias se pierde, y yo creo que se debe perder, porque es que lo que hay que saber acerca del tema o lo que la sustancia hace física, psicológicamente, las asociaciones que se tienen, las búsquedas, las motivaciones o los significados que cada uno le está dando, se resuelve en un tiempo dado. De allí en adelante es la persona. Entonces, casi que todo lo que está llamado a ser prevención integral, prevención inespecífica, con algunos pequeños abordajes de prevención específica, es más o menos como la mirada, ¿no? Y centrarnos, como tú decías, en el tema de la persona, de la salud mental, porque al final de cuentas, pues es como el espectro amplio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces creo que si no hay más comentarios en esta sesión, nuevamente muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos en este espacio, por compartir todos tus conocimientos con los equipos. Les estaremos enviando entonces la información que resulta de esta sesión a los correos y como ustedes saben la estaremos publicando en nuestra biblioteca virtual. Muchísimas gracias a todos por la participación y por la asistencia. Cualquier duda o inquietud, pues estaremos ahí en nuestro correo respondiendo. Muchas gracias también a quienes han diligenciado el link de participación. Quienes no lo han hecho, por favor, no se vayan sin hacerlo. Nos están dando por acá, están diciendo muchas cosas en el chat. Gracias por el aporte, muchas gracias por todos esos importantes aportes. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, aprovecho, Andrea, muchas gracias a todos, a ustedes por la invitación. Qué rico este ejercicio que se hace, me parece muy, muy, muy interesante, me gustó mucho cuando lo escuché y bueno, gracias por la invitación. A ti por acompañarnos, muchas gracias.